Bueno, yo quisiera rápidamente entrar a la enseñanza esta mañana y vamos a tomar nuestros lugares, nos vamos a ubicar en nuestros lugares, hermanos. Vamos a prepararnos para recibir la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos son buena tierra? Amén. ¿Cuántos son buena tierra? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ubicarnos entonces en nuestros lugares y quiero continuar hablando acerca de romper las cadenas que detienen nuestro avance. Este ha sido un tema que hemos estado tratando últimamente y tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Es determinante y totalmente dentro de la perfecta voluntad del Señor que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos desarrollarnos, que nosotros podamos eh, llegar a la meta o a la estatura que el Señor establece para nosotros. Porque de qué sirve haber sido parte de una iglesia o haber sido parte del evangelio aquí en la tierra y no haber alcanzado la estatura que el Señor establece para nosotros. Entonces, no se trata de solo venir a un culto y sentarnos y escuchar palabra, no se trata solamente de ir a una actividad especial, a un retiro, sino que se trata de crecer, se trata de evolucionar espiritualmente. ¿Cuántos van en ese camino? Espero que todos vayamos en ese camino, que todos vayamos hacia el camino de un crecimiento. De hecho, vemos claramente que por un tiempo Dios trabajó en el corazón de los discípulos, aproximadamente unos 3 años, 4 años tal vez. Jesús trabajó en el corazón de los discípulos y el objetivo no era solamente cambiarlos, sino que ellos también fueran una influencia en el lugar donde estaban. Entonces, no solamente tenemos que conquistar nuestra alma, conquistar nuestro corazón, sino además de conquistar nuestro interior y someterlo delante de Dios, seamos capaces de iluminar el mundo y ser un ejemplo en este sistema, sobre todo en el tiempo en que estamos. Creo firmemente y todos los mensajes que el Señor nos ha entregado en esta casa van con dirección a capacitar a todos aquellos que anhelamos servir al Señor con todo nuestro corazón. Y aquí hay hombres, hay matrimonios, hay jóvenes, hermanos, hermanas que Dios ha traído para ser capacitado, no solamente para cambiar tu vida, sino que a través tuyo muchos otros conozcan del Señor. Amén. Pero como hemos aprendido en otras ocasiones, un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Entonces, primero tenemos que experimentar liberación para poder libertar a otros. Entonces, ese es el evangelismo más efectivo. Vemos que claramente que el mensaje de los discípulos, después de haber experimentado una liberación, después de haber experimentado una explosión en el buen sentido espiritual, ellos comenzaron a transformar los lugares a donde iban. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Cuánto decimos amén? Bueno, pero hay trampas. El enemigo está con todos sus deseos, ganas, fuerzas para evitar que tú y yo alcancemos esa estatura. Entonces van a venir trampas, van a venir situaciones complejas que hemos estado estudiando estos últimos meses y que no podemos dejar de mencionarlo. Y hoy yo quiero hablarles de una nueva trampa que el enemigo pone y que está en el día a día de nuestra vida. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 12, verso 30. Esto es, miren, es extremadamente importante. Uno quisiera que todos los líderes pudieran escuchar esto. Uno quisiera que sobre todo el ministerio de alabanza, esto es un tema de alabanza netamente que sirve para orientar. En el verso 30 dice, cuídate. Miren, son palabras de Dios. Es Dios hablando. Cuídate de no caer en una trampa. ¿De qué manera? Ahora vamos a hablar de eso. Cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti.
y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? O sea, Dios aquí se detuvo y yo ahora vamos a explicar con más detalle lo que está diciendo ahí. ¿Cuántos saben que Dios saca al pueblo de Israel? Eso es algo que todos manejamos. Saca al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto y lo lleva hacia una tierra que se conocía como tierra prometida. Entonces, en el camino, Dios los fue preparando. Si iban a llegar a una tierra, pero en esa tierra iba a estar habitada. Esa tierra iba a tener civilizaciones. Y la preocupación, ¿cuál era la preocupación de Dios? Que el pueblo, que su pueblo terminara imitando las costumbres de esas naciones. Entonces aquí hay un principio demasiado importante. Porque de alguna manera nosotros anhelamos predicar el evangelio. Dios nos ha conquistado y nos sacó de la tierra de Egipto en forma simbólica representando el mundo. Dios nos saca del sistema, nos saca de un sistema para constituirnos libertadores, o sea, llevar su nombre. Pero la preocupación de Dios, ¿cuál es? Caer en una trampa y terminar haciendo lo que esa nación hace. Entonces quiere decir que nosotros vamos a estar inmersos en un sistema en donde la gran mayoría de sus reglas están dominadas por las tinieblas. Entonces el punto es el siguiente: ¿cómo entonces vamos a hacer un trabajo efectivo en Curanipe, en Chillán, en Concepción, en Cauquenes, en Chile? ¿Cómo lo vamos a hacer? O en el mundo. Tenemos que ser cuidadosos de no imitar lo que hay en esos lugares. Entonces aquí viene algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros nos constituyamos en libertadores y llevemos la palabra. Pero el problema es que el sistema es tan influyente que podemos terminar cómodos yendo a una iglesia y adaptados a un sistema de Cauquenes, de Conce, de Chillán, etcétera, y tranquilo, porque nos acostumbramos y se transformó en una trampa y ya no avanzamos. Entonces, miren por favor cómo define. Ahí está. Ok. Era para mantenernos expectante a ver si estaban prestando atención. Deuteronomio capítulo 12 verso 30, pero con otra traducción. Después de que ellos hayan sido destruidos ante ti, sé cuidadoso y no te dejes llevar por la tendencia a imitarlos. Sé cuidadoso y no sigas a sus dioses diciendo, voy a adorar. Mira qué interesante. No era que iban a adorar a los dioses. Miren, y esto es demasiado importante para nosotros los líderes. Voy a adorar de la misma manera que estas naciones adoran a sus dioses. ¿Pero a quién? Correcto. Esa fue una preocupación. Porque el sistema, cuando se le mete a uno en la cabeza, puede creer que está haciendo cosas para Dios, pero está imitando un sistema del mundo. Entonces miren por favor lo que dice en el verso siguiente. No deberás, y aquí resalta lo que acabo de mencionarles, no deberás adorar al Señor tu Dios, ¿de qué? De la misma manera. ¿De la misma manera qué? Que las otras naciones adoraban a sus dioses. Entonces no deberás adorar al Señor tu Dios de la misma manera, porque ellos han hecho con sus dioses, por sus dioses, todo lo malo, lo que el Señor odia, ya que ellos ellos hasta sacrifican a sus hijos e hijas en el fuego en honor a sus dioses. Paremos aquí. Aquí hay demasiado que hablar, muchísimo que hablar. ¿Cuántos padres de familia vemos aquí? La mayoría. Y somos relativamente una población de que tenemos la mayoría niños pequeños. Entonces, o jovencitos. Entonces, déjenme explicarles esto, por favor, porque
una de las preocupaciones que Dios tenía, porque estamos hablando de trampas o cadenas que no nos permiten avanzar o crecer. Entonces puede ser, y vemos a la luz de la palabra, que el sistema tiene reglas, el sistema tiene una información que si no somos cuidadosos podemos terminar entrampados en eso y empezar a ver algo malo, pero no ver lo malo, sino ver lo bueno. Entonces caer en una trampa, pensar que estamos bien, y pudiera ser esa la razón por la cual uno está creciendo espiritualmente. Porque puede ser que hayan cosas que nosotros no logremos distinguir, no logremos captar, y en realidad lo que está pasando es que estamos entrampados en un sistema, en una conducta que el sistema tiene, y solo venimos a la iglesia pero no crecemos. Entonces, si estamos yendo a una iglesia, si estamos buscando al Señor y no estamos creciendo, pudiera ser que estamos imitando, o pudiera ser que el sistema esté tan arraigado dentro de nuestro corazón que eso afecte. Voy a poner un ejemplo, sin que nadie se ofenda. ¿Me lo prometen? Ok. Por ejemplo, llevar un pololeo a la manera del mundo. Porque Hollywood te presenta una forma. Besitos, abrazos, corazones. ¿O no? Entonces en nuestro concepto creemos que eso es el amor. No, hablemos las cosas como son. Nosotros creemos que eso es el amor. Y eso no es el amor. El amor tiene otra descripción en la Biblia. Entonces nosotros podemos ser cristianos, podemos ser evangélicos, podemos ir a una iglesia y llevar nuestra vida como la lleva ¿quién? El mundo, el sistema. La única diferencia es que cantamos, nos pegamos unos lagrimones, levantamos nuestras manos, nos pegamos la danzadita cuando andamos contentos. Pero tenemos una vida como el mundo. De eso está hablando el Señor. Es decir, que nosotros tengamos una vida totalmente, o sea, igual, que llevemos nuestra vida como la lleva el mundo, y nuestro parámetro es el sistema. Entonces el sistema me vende una forma y yo no estoy a la moda o no estoy dentro del diseño si yo voy en contra. De hecho, si tú eres una persona cristiana y tú te guardas en el sistema, te van a encontrar loco. Te van a encontrar que tienes problemas. Te van a encontrar que algo está pasando contigo y te van a molestar, probablemente. Te van a molestar, ¿por qué? Porque no te sientas a beber con tus amigos. Y lo que más van a resaltar en ti es que te van a decir, pero ¿por qué no lo haces? ¿Qué tiene de malo? Pero hay cosas que tú sabes que son delicadas. El tema no es tomarse una copa de vino o una o una cerveza. El tema es que se puede activar algo dentro. El pecado en sí no es la copa. El pecado es que sea una llave que abra una puerta generacional. Ese es el tema. Y lo otro, hacer caer a los más débiles. Y ese es el tema. El tema es que si yo hago un acto o cometo un acto, o sea, imagínense ustedes si llega a la iglesia una persona que luchó contra el alcohol toda su vida. Toda su vida. Y llega a la iglesia, encuentra respuesta en el Señor y se da cuenta que Dios lo liberta del alcohol y pilla a su pastor echándose los tragos. Va a decir, pero entonces, ¿se puede o no? El pecado no está en la copa, el pecado está en hacer caer a los débiles. Entonces, por amor a ellos no lo hago. Esa es la figura. ¿Me explico, verdad? Ok, pero hay otro punto. El otro punto es que si yo tengo un antecedente generacional de abuelos, de tíos que fueron alcohólicos, tengo que cuidarme, tengo que ser precavido. Entonces mejor no lo hago, mejor no me meto, mejor soy cuidadoso. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque estamos en un sistema
movido por reglas, leyes, formas, que si no somos cuidadosos, en vez de que nosotros conquistemos el mundo, ¿qué va a pasar? El mundo nos conquista a nosotros. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que estamos conversando. Entonces, miren, por favor, avancemos rápidamente. Jeremías capítulo 10, verso 2 dice, así dice el Señor, el camino de las naciones, ¿qué dice ahí? No aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis. Ya voy a hablar de eso. ¿Qué es lo que estaba hablando ahí el Señor? Aunque las naciones le tengan terror. En el verso 3 dice, porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son? ¿Qué significa vanidad? Vano, vacío, no tiene propósito. Entonces déjame explicarte rápidamente. O sea, yo si le busco la vuelta, qué triste, es que es triste, no sé, es complejo hoy en día. El contexto de ese texto, los versos siguientes, habla porque las naciones toman un árbol del bosque, lo adornan, lo acomodan y está hablando de la Navidad. Está hablando del árbol de Navidad. Que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, por si acaso. O sea, nada que ver con el nacimiento de Jesús. Esa es una trampa producto de la babilonización sobre la iglesia. No podemos perder de vista que el imperio romano ejerció control sobre la iglesia primitiva e hicieron un sincretismo. Sincretismo es tolerancia de creencias, mezclaron creencias. Entonces, ¿qué pasa? No utilicemos esta. ¿Qué pasa con las iglesias? Utilicemos esta fecha para predicar a Jesús. ¿Pero por qué? Aprovechemos que el espíritu navideño, por poner un ejemplo, solo estoy poniendo un ejemplo, pero no les llama la atención que Dios haya resaltado que no adoren. Miren qué interesante, porque a lo mejor ninguno todavía lo ha visto de esa manera. Pero no le llama la atención que viene Dios y le dice, no adoren de la manera en como los pueblos adoran a sus dioses. Y hacen cosas que Dios odia. ¿Se recuerdan de que lo acabamos de leer? Ok. Incluso hasta, dice, exponen a sus hijos por fuego. Paremos. Eso era lo literal en esos días. Pero no le llama la atención que muchas fiestas que hoy se celebran, todo el mundo, ay, se siente así porque incluye los niños. Sin saber que estamos exponiendo a nuestros hijos a una babilonización. Sin dimensionar que nuestros hijos los estamos sometiendo a una contaminación pero impresionante, que después ese niño cuando crezca no va a comprender y va a rechazar el evangelio. Lo va a rechazar. Por eso la escritura dice, instruye al niño en su camino para que cuando crezca no se aparte. Es ahora. Por eso yo bendigo, yo sé que es duro. Yo veo a Nicolás con su niño ahí, veo a Vale con su niño allá, veo aquí a Marcia con su niño ahí. Y ahí y veo una niña allá que la levanta Celia, ¿va? Y aquí yo también, dice, ok. Todos los niños aquí pues. Yo sé que no es fácil, pero yo los felicito. Porque qué maravilla es que nuestros hijos crezcan en este ambiente. A nuestros hijos no los podemos meter en una burbuja. No se puede. Pero que ellos enfrenten todos los procesos del sistema con nuestra compañía. Es distinto. Por ejemplo, nunca voy a olvidar, y es un ejemplo que yo siempre he puesto. Ustedes se recuerdan de una noticia fuertísima y que la dieron a mediodía en las noticias aquí en Chile, de dos carabineros que se casaron. No sé si se recordarán de esa noticia. Fue un boom. Dos carabineros varones, hombres, se casaron. Y en las noticias se mostró cuando estaban celebrando la ceremonia, tenían la ceremonia, y muestran la parte cuando le dice puede besar a su pareja. Lo mostraron. Y mi hija estaba conmigo. Eso fue hace como 4 años atrás, creo yo. 3 años más o menos.
Entonces cuando mi hija vio eso, me dijo inmediatamente, que ella quedó impactada y me dijo, papi, mira, son dos hombres. Ok, yo no puedo evitar que ella vea eso, porque lo va a ver. Pero sí, qué maravilloso es que cada impacto que nuestros hijos tengan, nosotros estemos al lado. Entonces yo le dije a mi hija, mira hija, eso pasa cuando las personas no conocen a Dios. Cuando las personas no tienen la oportunidad de conocer a Dios, hacen cosas sin saber y se dejan llevar por sus instintos. Y le expliqué un poco. Entonces ella identifica y ve con misericordia, porque de ahí traté de engendrar eso, para que ella sepa que es incorrecto, pero tampoco los odie. Pero ¿cómo lograr ese equilibrio? Tiene que ir acompañado contigo. Entonces tú le explicas que eso lo hacen por ignorancia. Tú le pones un ejemplo y ahí Dios te va a dar la gracia cómo hacerlo. Pero tú le pones el ejemplo que eso es actos que hacen personas sin conocer a Dios, y por eso es que tenemos que predicarle de Cristo. Por eso es que tenemos que hablarles del Señor. Pero eso no es bueno. Eso es malo por esto y esto. Entonces aquí ya vemos padres de familia, tenemos niños pequeños que tenemos que acompañarlos en todo este proceso. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones que Dios tenía era que la iglesia o su pueblo terminara siendo conquistado por las costumbres del lugar. Y eso es lo que está pasando. Las iglesias están adoptando muchas cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Como dice aquel dicho, no puedes contra ellos, únete. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en un montón de lugares donde las iglesias se están reformando. Y están entrando corrientes extrañas, corrientes impresionantes. A mí me dio mucha tristeza y lo voy a decir con libertad. No sé cómo, pero uno, ¿verdad? Ve cuando las personas comparten ciertas publicaciones. A mí me impresionó que una de las iglesias más influyentes de Chile tenía en sus cultos una discoteca. Me impresionó. Y yo admiro a su líder. Es una de las iglesias más influyentes en Chile. Una iglesia bien power, que yo siento que Dios los ha bendecido y les ha provisto radios en todo Chile. Ya dije quién. Pero sí me llamó la atención ver era una discoteca. Había un DJ en el púlpito, un DJ haciendo todo, saltando, todo una humadera que había en el templo. Entonces son iglesias influyentes dentro de nuestro país que de alguna manera ellos están mostrando que es normal. Entonces, ¿qué van a sentir nuestros hijos, nuestros jóvenes cuando vean eso? Que nosotros somos antiguos. Entonces, por eso es que necesitamos, la única manera para que nosotros podamos engendrar la verdad en nuestros hijos es la palabra. O sea, esto no es de que yo creo, no es de que yo siento, es lo que la Biblia dice. Entonces, cada vez que nosotros veamos algo en el púlpito, en el altar, tenemos que analizar su origen. ¿Qué lo está promoviendo? Entonces, era una de las preocupaciones. Entonces, ¿por qué las personas? Porque podemos llenar una iglesia con 5,000, 10,000 personas, pero 10,000 niños espirituales. No sé si me explico. No con una iglesia madura, que tenga conocimiento y aprenda a identificar y discernir, que avancemos, porque hay textos impresionantes que vienen. Se me olvidó animar la presentación. Levítico capítulo 18, verso 3. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país de donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, es decir, la tierra que iban a conquistar. Miren, de la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. O sea, noten lo siguiente. ¿Cuál era la preocupación de Dios? No
sáquense el concepto que traen de Egipto. Pero también cuando lleguen a la tierra prometida se van a encontrar con una civilización. Y la preocupación de Dios era que su pueblo adoptara esas costumbres y las comenzara a incluir en su estilo de vida. Por eso que uno tiene que tener muchísimo cuidado, inclusive con todo respeto, sin que nadie se ofenda, pero inclusive hasta las modas tenemos que ser cuidadosos. Hasta en las modas hay que ser cuidadosos. O sea, las modas habría que analizar muy bien. Yo creo que todo lo que lleve en contra de lo ético, de lo que el Señor muestra en su palabra, tenemos que ser cuidadosos. Hay modas que por supuesto son lindas y todo, pero mientras no afecten ciertos principios, como por ejemplo, la Biblia dice claramente que la mujer se vista decorosamente. Ese decorosamente está hablando específicamente de la sensualidad. O sea, una mujer se puede vestir hermoso. No hay límites. El límite es mientras no proyecte sensualidad. Ahí está como el límite. Es más, la Biblia dice la mujer se vista de hermosura por sus actos. Es decir, una mujer se ve mucho más hermosa por su forma de ser. Así dice la Biblia, que cómo se vista. Pero tampoco está diciendo que se vista feo, que se vista lindo. Pero es una línea fina. ¿Me siguen, va? Ok. Yo no estoy diciendo que se puede y que no se puede. Lo que estoy diciendo es que hay un equilibrio bíblico. Y en los hombres igual. En los hombres igual. O sea, sí hay que ser cuidadosos con el altar. La corbata no nos hace más ni menos espirituales. A mí la corbata no me da unción, yo me la puedo quitar en este momento, pero ¿qué pasa? La corbata me da en mi cultura, porque yo estoy en Chile, no estoy en Japón ni estoy en África. ¿Me siguen? Y en mi cultura la corbata representa formalidad. Entonces yo por amor a mi gente, a mi cultura, me visto formal para demostrar que estoy haciendo algo que sí me importa. ¿Me doy a entender? Pero no voy a venir yo con una costumbre. Es lo que pasó aquí en Chile cuando entró la moda de que los músicos podían usar aro, podían tatuarse y usar grande el pelo largo. Y a lo mejor hay culturas que no les afecta, pero en nuestra cultura sí. Entonces sí es un pecado. Me explico, ¿verdad? Entonces hay que comprender un poquito el equilibrio. Entonces, volviendo al tema. La preocupación de Dios era que su pueblo terminara adorando de la misma manera como las naciones adoraban a sus dioses. Es decir, el parámetro de adoración para Dios no puede ser el mundo. Por eso que tenemos que ir a su palabra para comprenderlo. ¿Me doy a entender? Entonces hay que tener un cuidado bien, un equilibrio bien tremendo para que no nos contaminemos. Juan capítulo 17, verso 15 dice, Señor Jesús, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos totalmente claros que estamos en un mundo que está lleno de ¿qué? De maldad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprender a distinguir eso? ¿Cómo nosotros podemos distinguir lo que nuestros hijos tienen que ver, tienen que escuchar, etcétera? Yo creo que uno de los peligros más grandes en este tiempo, de verdad, mis hermanos, que yo escuchaba a un apóstol hace un tiempo atrás, y yo le encontré toda la razón. Algo que la iglesia no estaba preparada era el internet. La iglesia no estaba preparada. La iglesia todavía no sabe cómo enfrentar todo el tema de las redes sociales que nuestros hijos están involucrados. Porque el internet, hoy en día, un niño, no vamos a hacer el ejercicio, pero yo te puedo asegurar que la mayoría de los niños que están ahí arriba saben entrar a una página pornográfica. Así de rápido. Cosa que nosotros ni cachamos, ni entendemos muchas veces. Pero nuestros hijos,
o los niños en el colegio, es demasiado rápido. El internet, ¿no lo notan ustedes que va demasiado rápido la información? Que nosotros, como los que somos más grandes, no captamos. Los niños captan mucho más rápido que nosotros, pero muchísimo más rápido. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener demasiado cuidado, aparte de que es tan cómodo, ¿verdad? Pasarle el celular a un hijo. Ay, que se quede calladito, ¿verdad? Y ojalá no moleste, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Y es un tema, porque estarlos supervisando, estar atentos, verlos, qué es lo que están ellos, supervisarlos. Entonces estamos yendo al punto, cómo lograr encontrar el equilibrio en cómo adorar a Dios. ¿Será que a veces terminamos adorando a Dios basado en los conceptos de cómo se adoran en el mundo? Es bien delicado. Por eso que para poder llegar al equilibrio tenemos que ir al origen de la música, al origen de la humanidad, a los orígenes. Por ejemplo, un origen: Dios constituyó varón y hembra, los creó y los bendijo y les dijo: multiplíquense y sean fecundos. Ese es un origen. Entonces, cuando nosotros vamos al origen de las cosas, nos va a ayudar a comprender cómo es que Dios la diseñó. Pero en el camino se fue distorsionando esa información. Entonces el tema es cuando eso lo vemos normal. Ese es el tema. Entonces miren, yo les voy a compartir algo muy rápido, que no voy a entrar en detalle porque este ha sido un tema de discusión por toda la vida. Dios decide borrar al hombre a través del diluvio. Y halló solo a un hombre, no a 8. Solo un hombre halló gracia. Pero por amor a él, salvó a 7 más. ¿Se entiende? ¿De quién estoy haciendo referencia? Noé. Dice la Biblia que buscó Dios y solo halló gracia Noé. Pero salvó a su esposa, a sus hijos y a la esposa de sus hijos. Ok. Se salvan. Pero miren qué interesante. Se borra el pecado aparentemente. Porque cuando llegan a tierra firme, las aguas comenzaron a bajar y llegó el arca a tierra firme. Entonces ellos salen y comienzan una nueva civilización. Pero entre la nueva civilización que ellos comienzan a levantar, lo primero que plantaron fue una viña. Ustedes han leído la escritura. Y esa viña, vino Noé y dijo: vamos a hacer vino, vamos a hacer jugo. Y se emborracha y queda tendido. Y aquí viene un bombazo, porque la Biblia dice que uno de sus hijos, Cam, vio su desnudez. Y cuando vio su desnudez, se burló de su padre. Porque ahora, ¿por qué quedó desnudo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Hay teólogos que han sido mucho más atrevidos con plantear ciertos argumentos muy fuertes. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que vio su desnudez? Hay algunos que se han atrevido. Yo no me atrevería como a asentarlo, pero tampoco lo puedo negar. Pero hay teólogos que afirman que lo que hizo fue una violación con su padre. Entonces, esos parámetros, ¿de dónde los traía? Antes del diluvio. Recuérdense que la tierra estaba corrompida y esos muchachos se contaminaron y entraron al arca contaminados. Entonces el tipo entra y el tipo se burla y su hermano se da cuenta de lo que está ocurriendo y va corriendo y va hacia la espalda, de espalda. Dice que cubrió la desnudez de su padre.
Y entonces cuando el hombre despierta y se da cuenta del hecho, por eso es que da mucho que pensar. Cuando él se da cuenta del hecho, él no dice, parece que se me pasaron los tragos, parece que las copas que no dijo eso, maldijo la generación de su hijo. Entonces eso da pauta para especular muchas cosas. El punto es el siguiente. ¿Por qué estoy mencionando esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque el diablo siempre va a tratar de destruir el plan de Dios. Siempre. Y aunque el arca, miren, se metió igual. Y ahí quedó la escoba, porque de la generación de Cam maldicen a Canaán. ¿Sí? Maldice a Canaán. Alguien me preguntó una vez, pero ¿por qué no maldijo al papá y maldijo al hijo? Porque si ustedes leen claramente, Cam todavía alcanzaba la bendición de sus generaciones. Entonces no se puede maldecir algo que Dios ha bendecido. Entonces ahí ustedes, yo solamente les estoy tirando porque no es el tema. Los más estudiosos aquí pueden leer las generaciones de los hombres y se van a dar cuenta que Cam alcanzaba a estar bajo la generación de bendición. Y por eso maldicen a su generación. Qué terrible. Es decir, volvemos a caer al mismo punto que nuestros actos pueden afectar nuestros hijos. Por eso que es tan delicado. Volviendo al punto. Por eso Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Avancemos. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. No crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios, porque han salido ¿por dónde? Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Hablemos de esto, porque estamos hablando acerca de que la preocupación que Dios tenía era que su pueblo terminara imitando lo del mundo, terminara contaminado en su forma de culto, terminara afectado en su pensamiento. Entonces Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Entonces quiere decir que Dios siempre ha mantenido esa preocupación de que Él llegó a nuestra vida, nos salvó, nos constituye sal de esta tierra, nos hace luz de este mundo, pero que nosotros después terminemos conquistados por las tinieblas. Esa es la preocupación de Dios. Que nosotros terminemos adoptando el mundo en nuestra vida. Entonces imagínense cuántas personas, y aquí lo voy a leer después, imagínense cuántas personas conocieron a Dios, pero hoy están en el mundo, y eso sí que es peligroso. Predicadores, personas que sirvieron en algún momento, pero se contaminaron. Entró el mundo en su pensamiento. Entró el pensamiento de que esto no tiene nada de malo, no me afecta, y entró. Y esa era la preocupación. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque estamos analizando bíblicamente por qué una persona no crece, espiritualmente hablando. Entonces una iglesia, si nosotros vamos a una iglesia, nos sentamos en una iglesia, vamos, oímos, nos sentimos bien, pero no tenemos un estilo de vida como un hijo de Dios, entonces no vamos a crecer. Si todavía tenemos el mundo en la mente. Esa es la preocupación. Me va viendo. Entonces, el problema es el siguiente. El problema dice ahí, no crean a todos los espíritus, amados míos. Esto es peligroso. Porque identificar el pecado en el mundo es fácil, pero identificarlo dentro de la iglesia. Pero identificar a una persona que está entregando un mensaje, identificar a una persona que está entregando algo que Dios no quiere, es grueso. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hace años atrás, un predicador impresionante que hacía, pero mire, temblar el púlpito.
De la noche a la mañana cambió su predicación. Cambió su predicación. Por muchos años habló de santidad. Pero de repente, pum, comenzó a hablar de la supergracia. Es decir, que tu cuerpo, si peca es tu cuerpo, pero no es tu espíritu. Ustedes me van siguiendo. Y comenzó una predicación. Y lo más impresionante que era uno de los nuestros. Y en aquellos días el apóstol Otoniel Río Paredes se dio cuenta. Lo escuchó predicar. Y el apóstol identificó inmediatamente que algo extraño estaba pasando. Efectivamente. ¿Por qué creen ustedes que comenzó a predicar así? Porque era lo que él estaba viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a distinguir? No crean en todos los espíritus. Se lo voy a parafrasear. No crean en todas las sensaciones que se pueden dar en un culto. Eso está diciendo ahí. Dice ahí, si no disciernan los espíritus para saber si son de Dios. Entonces no todo lo que brilla es oro. No todo lo que hable de Dios viene de Dios. Puede hablar muy lindo. Pero entonces, ¿cómo lo discierno? ¿Por qué? Porque han salido al mundo un montón de falsos profetas. Entonces el sistema, nosotros vemos, miren qué tremendo. No alcancé por cuestión del tiempo, pero miren. Este sector de acá es Egipto. Y Dios dice, no lleven, que si le pueden bajar un poco, por favor. Entonces lo sentí aquí. Entonces, aquí vemos el mundo. Egipto. Si nosotros nos movemos de aquí, dice, no traigan, no se contaminen con lo que hay en Egipto. Pero también tienen que tener cuidado con las naciones que están en la tierra prometida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren pues, dice, no traigan conductas del mundo, pero tengan cuidado con los profetas. Tengan cuidado dentro de la iglesia. Eso está diciendo. O sea, en ambos terrenos hay peligros. En ambos terrenos. Entonces, estamos aprendiendo a discernir. Entonces, qué terrible. Es preocupante. Yo me asusté. Me puse muy triste cuando vi esa publicación de esta iglesia haciendo una discoteca. Yo alcancé a ir, si no se lo puedo negar, y me pegué unos buenos bailecitos. Y tampoco, si es así, si fui. A mí no me enseñaron, yo crecí en un ambiente en donde no me enseñaron que eso no me edificaba. Es más, me enseñaron que yo podía ir y ser luz. ¿En serio me enseñaron eso? No voy a hablar mal, ¿va? Pero me enseñaron eso. Sí. Pero eso no es así. Porque las veces que yo fui no pude predicar el evangelio ahí. No aceptó nadie. Yo no sé si alguien ha podido predicar ahí, que me lo diga, que me diga la información. Si fue ahí, predicó la palabra y aceptaron a Cristo y fue a luz. Mira. Si lo lograste hacer, dame la fórmula. Pero no se puede. Es difícil. En fin. El punto es el siguiente. El punto es que como tú ya no ves una diferencia entre lo santo y lo pagano. Hay otros que dicen que la danza, no, momento, la danza partió en el cielo. No confundamos. La música partió en el cielo. Porque hay otros que, por eso es que hay que ir a la palabra para poder llegar al equilibrio. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver. Es complicadísimo. Entonces, ¿qué ocurre?
Ya entró esa onda, esa moda a Chile. Yo no es por nada, pero esta es una iglesia de la que yo estoy mencionando que marca precedentes en este país. Yo hace poco escuché un predicador hablar, el apóstol me mostró a un tipo que cubre un montón de iglesias aquí en Chile, en el púlpito reclamándole a Dios, le decía esto: Dios, estoy enojado contigo, le decía, porque veo a los impíos como son millonarios. ¿Y dónde están mis millones? Si tú eres un Dios dueño del oro y la plata. Pero parece chiste, pero ahí en ese lugar había más de 15,000 personas y cubre cientos de iglesias aquí en Chile. O sea, no es un juego. Uno lo ve así, pero es terrible lo que está pasando. Y ustedes saben, yo no voy a entrar en detalles, pero la prensa está haciendo pedazos el mundo evangélico aquí en Chile. Y está usando ejemplos denigrantes. Qué triste. Yo digo, ¿por qué no buscan a personas que han dado testimonio? ¿Por qué la gana de buscar personas que distorsionan? Y el problema es que nos meten a todos en el mismo saco. Eso es lo más tremendo. Eso no es así. Por eso el Señor nos guarde. Yo siempre he creído que todo apunta, son movimientos de las tinieblas que apuntan en contra de lo que Dios quiere hacer. Pero entonces, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que aprender a discernir. Hay peligros en todos lados. Miren lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: no permitan a nadie, miren qué tremendo, usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar el control de ustedes. No se dejen engañar por gente que vive con ideas falsas que no significan nada. Hay gente que se la sabe toda y va a tener un montón de filosofías en su mente. Esas ideas vienen ¿de dónde? ¿De dónde vienen esas ideas? De amigos que te dicen: no, mira, yo no me congrego por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Filosofías humanas. No, yo no creo en el apostolado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Filosofías humanas. No, yo no creo lo que en esto. Yo creo que en un Dios nomás y no hay que para qué congregarse. Filosofías humanas que lamentablemente hacen tambalear a alguien que no tiene fe o convicción. Entonces dice aquí: no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar el control de ustedes. No se dejen engañar por gente que vive con ideas falsas que no significan nada. Ok, pero ¿de dónde se sacan esa filosofía? Esas ideas vienen de los poderes espirituales. ¿De dónde? De este mundo. Y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Dios. No vienen de Cristo. ¿Y cómo la disciernes? Porque te vas a encontrar con profesores que tienen su pensamiento idealistas. Te vas a encontrar con jefes, te vas a encontrar con empresarios, te vas a encontrar con inversionistas, te vas a encontrar con personas que tienen su filosofía. ¿No te ha tocado gente así? Que tienen su filosofía y como que la saben toda y son convincentes, se agarran de cosas reales, toman aquí, toman allá, etcétera, para derribar la fe. Pero es claro aquí el apóstol Pablo en decir: tengan cuidado. Pueden sonar convincentes, lo que quieren es dominarlo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque estas ideas no nacen en el corazón de ellos. Estas ideas vienen de poderes espirituales de este mundo. O sea, son entidades espirituales que gobiernan este sistema, que su único interés es distorsionar tu fe. ¿Cuánto me van siguiendo, mis queridos hermanos? Entonces, estoy casi terminando.
Es demasiado importante este punto. ¿Sabes por qué estoy hablando esto? ¿Por qué? Porque de repente hay hermanos que vienen con unas ideas y uno capta inmediatamente. Escuchó a alguien por internet. Alguien le habló o leyó algo. Entonces hay peligros alrededor. ¿Cuál era la preocupación del Señor? Que nosotros termináramos contaminados por el mundo en vez de nosotros llevar la luz al mundo. Esa era la preocupación de Dios. Que nosotros terminemos ofreciendo culto a Dios como formato ejemplar del mundo. Eso es lo que era la preocupación de Dios. Entonces, por eso que nosotros debemos de tener demasiado cuidado. Inclusive cómo llevar la iglesia, cómo manejar la iglesia, tener demasiada sabiduría. Hay sabiduría humana, hay sabiduría terrenal y hay sabiduría diabólica. Así dice la Escritura. Entonces, una iglesia no se lleva con filosofía humana. Que yo pienso que mi abuelita me enseñó. Puede ser que le apunte, ¿verdad? Pero los principios se sacan de la palabra, no de lo que uno piensa o cree, porque es bien peligroso. Entonces, es bien delicado. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Por eso la palabra. La palabra siempre va a ser, nuestra guía. Miren cuál fue la preocupación de Dios. Luego Dios le preguntó a Adán después de haber comido del fruto. ¿Cuál fue la preocupación? ¿Qué le preguntó? No le dijo, ¿por qué estoy pensando así? Captó inmediatamente. ¿Qué captó? Dios. Una influencia, correcto. Captó una influencia. Y la primera pregunta que le hace, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Eso fue lo que le preguntó. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que eso no era malo? Estoy parafraseando. ¿Quién te enseñó que eso no era grato? No, que yo no pensé que era malo. O sea, esa es una preocupación. Por eso que uno le va a buscar la vuelta para poder, porque estamos hablando algo bien tremendo, algo bien tremendo. Lo que Dios quiere es que ustedes sean un matrimonios que lleven salvación a los lugares y no que terminen babilonizados. Esa es la preocupación de Dios. Por ejemplo, aquí hay varios jóvenes que tienen un llamado tremendo, tremendo. Pero el enemigo a través del tiempo ha tratado de destruirlos y babilonizar su forma de pensar. Así es. Meter el pololeo a la iglesia es una babilonización. Llevar un pololeo cristiano de la misma manera que la lleva el mundo es algo que no le agrada a Dios. Dios no está en contra del amor. Al contrario. Fue Dios quien vio que Adán necesitaba una mujer. Fue Dios quien dijo, el hombre que halló esposa, halló el bien. No dice mujer, dice esposa. Es una gran diferencia. Es una diferencia abismal en que halló esposa, halló mujer. Porque fíjense que cuando él peca, después la primera frase que le contesta Adán a Dios, la mujer que me diste, no le dijo esposa. Aquí, por eso analicemos la palabra. El hombre que halló esposa halló el bien, pero el hombre que halló mujer, si la escritura dice que la mujer cuyos brazos son redes, cuyas caricias son cadenas, así dice la Biblia en Proverbios. ¿Quién escapará de ella? Dice la Biblia. Solo aquel que teme al Señor.
Hay una gran diferencia entre mujer y esposa. Pero ¿qué nos vende Hollywood? Por eso las parejitas dentro, por eso hay que tener, no es que uno esté en contra, uno quisiera evitar ciertas cosas. No está mal. La ternura, el respeto, aún las caricias. Hay besos de amigos, besos de novios y besos de esposos. Pero el sistema nos hace adelantar todo. Pues ¿por qué andamos sufriendo? ¿Por qué estamos estorbados? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque nos babilonizaron. Lo vemos normal, a la manera de un Sansón. Pero yo voy a decir algo muy fuerte que el apóstol lo menciona constantemente. Sansón terminó siendo un payaso y era un ungido. Hay gente con llamado poderoso, llamados poderosísimos, que terminaron haciendo el ridículo en un púlpito. Terrible. Esa es la preocupación de Dios. Si nadie está en contra, tú puedes llevar un pololeo, un noviazgo a la manera de Dios. No a la manera de cómo te enseña un primo, un tío, un abuelo, porque los parámetros que tienen nuestros antepasados probablemente no sean los que dice la Escritura. Ahí es donde el diablo nos ha ganado terreno. Hablemos las cosas como son. Ahí es donde el diablo ha ganado terreno y nos ha entrampado. ¿Por qué? Porque ha babilonizado la iglesia. Se han metido conceptos. Yo me preocupo. Es algo que me preocupa. Yo lo he conversado, pero yo lo único que le pido a Dios, que el Señor venga más o menos cuando Abby tenga 14 años. Esa es mi gran petición. Esa es mi gran petición. No, y que Dios me ayude. Pero yo sí tengo que decir algo. Yo tengo que decirle a todos los jovencitos que están aquí, no tomen como parámetro hijos de grandes líderes que usan sus redes sociales para mostrar su gran profundo amor. Porque yo he tenido que ministrar a un montón de hijos de apóstoles y de pastores destruidos. Usan sus redes para mostrar, como les he dicho, y no ver y después va a borrar la foto. No solamente no lo hagamos, no lo publiquemos. Diferente es cuando es tu esposa o es tu esposo, cuando hay una bendición. ¿Cuántas veces creen ustedes que yo he tenido que ministrar? Hoy estoy cumpliendo 27 años de estar en Cristo. ¿Ustedes cuántas veces ustedes no creen que me ha tocado ministrar un montón de parejitas que se iban a casar y días antes se echó para abajo el matrimonio? Y tuvieron que borrar todas las fotos de sus Instagram y todo ese tema. Cambiar, borrar, hacer un montón de cosas. Contigo para siempre. ¿Cómo así? ¿Cómo te atas? Jovencita, jovencito. Para toda la vida. ¿Y si no es la persona que Dios tenía? ¿Y si Dios tenía otro plan? Y conoces la persona que Dios tenía para ti y te ataste con los dichos de tu boca, ¿qué vas a hacer? Borrar. No es solo borrar, es gruesísimo. Por eso que se pierden un montón de ministerios, por eso que se pierden un montón de Sansones. Es por eso. Es cuando se babiloniza la iglesia, es peligrosísima. Cuando adoptamos, cuando traemos el mundo a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Esa era la preocupación de Dios. No aprendas las costumbres que tienen los pueblos. Si no está mal. Puede haber amor, puede haber cariño, puede haber dulzura, puede haber admiración, puede haber proyección.
Y qué lindo hasta que uno los bendiga aquí al frente. Hermanos, vamos a orar por esta pareja que se está conociendo para matrimonio. Si uno nunca ha estado en contra de eso. El tema es cuando se hacen las cosas ocultas. Y el peor problema es cuando los papitos avalan eso. Perdón que sea tan claro. Cuando los papás avalan eso, ya el pastor no se puede meter ahí. Miren, yo aprendí ya esa lección. Uno puede aconsejar, pero es tremendo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que eso era bueno? Esa fue la preocupación de Dios. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que eso no era malo? ¿Quién te enseñó que no era malo dejar de congregarse? ¿De quién escuchaste eso? Eso? Como que Dios estuviera preguntando eso. ¿Va? ¿De quién escuchaste eso? ¿De dónde sacaste esa filosofía humana? ¿De dónde la sacaste? Eso es lo que está preguntando. Entonces la misma pregunta yo te hago de parte de Dios. Cuando vienen de repente esos pensamientos y todo, la pregunta es decir, ¿a quién estás escuchando? ¿De dónde viene esa información? Es una pregunta. Es interesante. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Lo prohibido. Podía comer todo menos uno y ese comió. Así somos los seres humanos. Justo eso. Ay, avancemos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Estoy casi terminando. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero si son atrapados y dominados, ¿qué dice ahí? Pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Mi pregunta es la siguiente, mi querido hermano. Es decir, ¿una persona cristiana se puede contaminar y puede volver atrás? ¿Sí o no? Totalmente. Y el problema es que viene a ser peor. Su estado viene a ser mucho más complejo, su estado. Entonces hay un verso que yo no lo quise poner, pero ustedes lo pueden leer. Hay un verso que viene después que es un poquito fuerte. Dice, más vale que nunca hayas conocido el camino. Es mejor que nunca hayas conocido el camino de justicia. O sea, ¿para quién? Para el que se apartó. Entonces aquí está diciendo, ellos escaparon del mal en el mundo cuando conocieron al Señor Jesucristo. Pero si son atrapados y dominados nuevamente por el mal del mundo, terminan peor. ¿Cuánto queremos ser libres de eso? Vale la pena crecer, vale la pena. Quiero terminar o casi terminar. Este es el penúltimo texto. Primera de Juan capítulo 2 verso 17 dice, el mundo pasa y sus pasiones también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La adrenalina y las cositas y todo eso y que pasémoslo bien, sino todas esas sensaciones pasan. Lo único que permanece para siempre es aquel que hace la voluntad de Dios. Yo y de verdad le pido al Señor que nos ayude y que nos guarde. Que hagamos bien las cosas y que tomemos una inspiración para nuestros hijos. Y este es el texto más famoso de todos, pero no podemos dejarlo afuera esta mañana, esta tarde. Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo,
Mejor dejen que Dios transforme su vida. ¿De qué manera? Con una nueva manera de pensar. Así yo quise resaltar. Qué tremendo. Me cambió el concepto. Yo hoy aprendí algo nuevo de este texto. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Paremos. Entonces, ¿por qué hay personas que no aceptan la voluntad de Dios? Porque tienen el sistema en su mundo, en su mente. Por eso les gusta el mundo. Les gusta el mundo, sin saber que el mundo pasará y todas sus pasiones pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Podrán entender y aceptar. Es decir, hay personas que no aceptan. Cuando le dicen no aceptan. Se enojan con uno y no, si no es uno, es la Biblia. Si yo también necesito cambiar un montón de cosas. Todos necesitamos someternos delante de Él. Entonces, para terminar, ¿cuál era la preocupación de Dios? La preocupación de Dios es de que en vez de que tú seas un conquistador y lleves la luz al mundo, el mundo llene tu cabeza de filosofías y de ideas. Esa era la preocupación. Porque entonces, en vez de yo influir en el mundo me está influyendo a mí. Voy a quedar entrampado y por ende no voy a crecer. Es una trampa, es una red que ya no me va a dejar crecer. Por eso que es importante renunciar a todos los conceptos humanos. Lo que hemos mal aprendido, lo que no hemos recibido de una buena manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos hacer las cosas bien? No está en que lo hagamos perfecto, pero por lo menos existe el deseo de hacerlo bien. Yo quiero orar por aquellas personas que tienen el deseo de hacer las cosas bien y que necesitan la fuerza de Dios para hacerlo. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero nos cuesta. El diablo nos señala, pero queremos hacer las cosas bien. Yo no voy a entrar en detalles, pero he sido testigo de cómo el enemigo ha tratado de bloquear muchos ministerios, varios hermanos que tienen llamados tremendos y que están aquí esta mañana. El tema no es que hagas las cosas perfectas, el tema es que quieras hacer las cosas bien. Él te va a ayudar. ¿Acaso no dice la Biblia que el Señor se perfecciona en nuestras debilidades? Somos débiles, ¿o no? Claro que somos débiles, pero el Señor nos promete fortaleza. ¿Alguien la quiere? No nos vayamos de aquí sin pedirle esa fortaleza, sin pedirle esa gracia. Creo con todo mi corazón que Dios está poniendo, aunque uno no lo vea, pero yo siento en mi corazón como Dios está levantando esta iglesia que se está poniendo como un ejemplo en muchos lugares. Yo lo noto. Sé, hay muchas personas que se conectan. Decenas de personas están pendientes de lo que Dios está haciendo aquí con ustedes. ¿Cuántas personas me han dicho cómo me bendice cuando ese muchacho predica? ¿Cómo me bendice cuando esa joven canta? ¿Cómo me bendice cuando me lo dicen? Que yo no se los digo para que no se crean el cuento, pero hay mucha gente que me lo dice. Entonces hay muchas personas atentas con lo que Dios está haciendo aquí. Pero que se sepa de nosotros, no que somos perfectos, pero que sí queremos agradar al Señor. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor esa fortaleza?
¿Queremos hacer las cosas bien? Pidámoselo al Señor. Póngase de pie. Pidámosle al Señor que nos ayude. Dígale, Señor, quiero hacer bien las cosas. Quiero hacer bien las cosas. Quita de mí todo pensamiento humano, todo pensamiento terrenal. Por favor, Señor. ¿Quieres entregarle al Señor tu mente, tu corazón, tus ideas, tus pensamientos? ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? Perdóname porque no he recibido una buena información. Pero hoy yo quiero pedirte que me enseñes tus caminos y que también me des la fuerza para poder avanzar en ese camino y no salirme de él. Ayúdame, Señor, ayúdame. Cubre mi mente de no caer en la trampa de las tinieblas. Aquí hay muchos jóvenes, aquí hay muchos futuros, aquí hay un futuro tremendo ministerial. ¿Quieres hacer las cosas bien? Levanta tus manos ahí donde estás y pídeselo con tus palabras. Dile, Señor, quiero hacer las cosas bien. Perdóname si lo he hecho mal. Dígaselo, vale la pena decírselo. Perdóname porque era lo que yo sabía, era lo que yo escuché, es lo que yo he visto. Perdóname, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Abra sus labios, pídaselo al Señor y el Señor va a contestar esa oración. Se vale la pena pedir perdón y decirle, Padre, me equivoqué, esto lo aprendí de una mala manera. Perdóname, Señor, quiero hacer las cosas bien, quiero avanzar en este camino maravilloso, glorioso. Abre tus labios, princesa, varón, joven. Abre tus labios y dile, Señor, yo me entrego en tus manos. Quiero hacer las cosas bien, Señor. Quiero hacer las cosas bien, Padre. Por favor, ayúdame. Aclara mi corazón, Señor. Ayúdame a hacer las cosas bien. Te lo pido con todo mi corazón. Ayúdame, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, ayúdame. No dejes que nada me haga cambiar. Con lo imposible ha erradicado mi temor. Ayúdanos, por favor. He aprendido a verte los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible. Con lo imposible. Llamado tremendo. Muchos. Esta es una casa de nazareos. Esta es una casa que Dios ha establecido para levantar ministerios. De aquí saldrán muchos predicadores, ministros de alabanza, mujeres que harán descender la gloria de Dios. El mundo está confuso. El sistema es confuso.
a veces nos cuesta entender las cosas, pero es demasiado importante de quién estamos aprendiendo. Por eso la pregunta que Dios le hace a Adán: ¿quién te enseñó? Por eso es demasiado importante que analices la fuente de información, tu parámetro de decisiones, tu parámetro de lógica. Tu parámetro de lógica sí es importante analizarlo, porque puede ser que estemos cerrados. Puede ser que estemos escuchando algo que no viene del corazón de Dios y por eso nos confundimos. Pero es tiempo de decirle: Padre, quiero hacer las cosas bien. Yo como pastor, Padre, yo quiero hacer las cosas bien. No dejes que el sistema, no dejes, Señor, no dejes que el sistema, Padre, contamine mi manera de pensar. No dejes, Señor, no lo permitas. Por favor, guarda mi corazón. Si quieres hacer, si tienes un llamado de parte de Dios, dile donde estás ahí: Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Ese bien está relacionado con hacer la voluntad de Dios. Padre, cubre el corazón de cada líder, de cada hermano, de cada matrimonio aquí, de cada predicador, de cada director de alabanza, de cada músico, de cada niño, de cada joven, de cada hogar aquí representado. Queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer las cosas bien, Padre. Queremos hacer las cosas bien. Por favor, quita de mí toda humanidad. Quita de mí todo pensamiento humano que me lleva en contra de tu voluntad. Quiero hacer las cosas bien. Por favor, Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, te lo pedimos. Por favor, Padre. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste. Sí, Señor. Y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nada que separe nuestro amor. ¿Por qué no buscas a alguien y lo abrazas, pero bendícelo y dile que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida? Abrázalo, bendice a alguien que sientas en tu corazón bendecir. Háblale, ¿no? Busca a alguien, no te quedes en tu lugar. Deja que Dios use tus labios para bendecir. Eso es. Eso es. Bendice, bendice, bendice con esta palabra que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Que anhelemos hacer las cosas bien, que anhelemos hacer las cosas bien. Eso es. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Oh. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Oh, Jesús. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Oh, Jesús.
¿Sabes? Hay dos formas de construir una casa. La Biblia habla de un hombre que construyó su casa sobre la arena y otro que la construyó sobre la roca. ¿Sí? Ambos construyeron su casa, pero se evidenció que su base no era sólida hasta que vinieron los vientos, los ríos y las lluvias. Hay personas que edifican sobre arena y cuando vienen las pruebas se destruye. Pero los que edifican su casa sobre la roca, que es Cristo, vendrán lluvias, vendrán tormentas, vendrán pruebas y no se caerá. A todos nos conviene construir nuestra casa ¿dónde? Sobre la roca. Pero usted ya pertenece a la iglesia de Cristo, Casa sobre la Roca, así que ya tiene un punto a favor. Gracias, Señor. Bueno, vamos a prepararnos para ofrendar en el nombre de Jesús. Gracias.